¿Me escucha? Es que yo no la Escucho. escucho. ¿Me escuchas ahora? Ya, ahora sí. A ver, voy a apagar el aire acondicionado. Permítame un segundo. Muy bien. Ahora sí. Ok, Perfecto. a ver, me parece que tengo que dar en la barra del navegador porque la cámara no se activa y me pide que pinche en la barra del navegador donde veo que hay una cámara que está Ujú. desactivada. A ver, y bueno, pues no sé. Yo pincho en iniciar vídeo y me dice ahora, permitir. Es que esto nunca me había pasado. En la barra del navegador aparecía como otro icono más que había que activar y Ajá. ahora ya he activado Ah, los ya. dos y ahora ya me Perfecto. ves. La veo perfecto. Eh, Mucho es nece- gusto. Hola, bueno, soy Mercedes, encantada de conocerte. Ah, eres Anabel, Igualmente. ¿verdad? Anabel Castro, muchísimo gusto. Lo Qué mismo. honra tenerla como ponente. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y por invitar a la Universidad de Nebrija a participar Ah, en ya este sé. evento que aquí hemos ido siguiendo a horas intempestivas o mientras estábamos trabajando. Hemos ido viendo a nuestros compañeros y, bueno, nos consta que todo ha ido bien y que todos estaban muy contentos. Estamos muy felices y muy orgullosos de contar con todo su muy interesante trabajo. Estuvimos viendo las agendas de investigación, padrísimo su trabajo. Muchas Qué gracias. dicha. Y Eh, gusta compartir usted va a compartir su escritorio, ¿verdad? Me dijo que eso es lo que es de su preferencia, ¿no? sí, yo quería poner tres vídeos que, bueno, que como no da tiempo a más, pondré solo tres, son Sí, no hay cortitos. cuidado. Entonces, yo creo que porque nunca he usado esta herramienta para esto, ¿no? Sí para otras cosas, Claro. pero normalmente en congresos he usado otras. Ajá. Entonces, yo creo que habrá que dar en compartir pantalla y yo voy a tener el vídeo preparado en una pestañita del navegador, con lo cual lo que voy a compartir, creo, es la Es la pestaña del pestaña. navegador, ¿no? Si gusta hacer si Sí, gusta hacer un intento, vale, todavía lo voy a tenemos un poco hacer, de tiempo, ujú, lo voy para a que se hacer. sienta usted cómoda. Sí. Sí, porque, a ver, los vídeos los están incrustados, de hecho, en la presentación, pero el tema es que no son vídeos que estén limpios, sino que son partes de programas, Ujú. porque, claro, las televisiones no te dejan usar, sus imágenes te dejan Claro. usarlas si están en Internet. Entonces, algunos tengo que ir al punto para ponerlos, ¿no? O, por Ujú. ejemplo, como en este, yo ahora la voy a dejar que pase y espero que luego no vuelva a saltar. Si sale, Pero pues si mala suerte. le pone compartir para que veamos que se Sí, puede compartir. Ujú. lo estaba colocando un momentito. Ay, perdón, no la quiero No, no, apurar. no, tranquila, tranquila. A ver, entonces, ahora he dado me imagino que tengo que seleccionar la pestaña Exacto, y ahora, perfecto. ¿y Por el Valle de se Aridane oye? avanza la Se escucha gigantesca perfecto. cola. Muy bien. Muy bien. Y Por, Bueno, también pues puede tratar de maximizar. por el Valle de Aridane dígame. Si puede maximizar, ahí ve un cubito en Ah, la claro, barra sí, de sí, YouTube. A ver. sí, sí. Sí, mire, Ahora, perfecto. Se ve increíble. Muy bien, funciona muy bien. vale, pues haremos eso. Y luego, lo que me queda es preguntarte por el fondo, que yo lo tengo descargado. Ajá. Entonces, Entonces, si quiere, deje de compartir y entramos a sí. esa parte del fondo. Ahí donde está mute y está stop video, ¿sí? Mm, Los puede ver esos botones en el Zoom. ¿En qué parte? ¿En más? O A ver, si quiere, voy a compartir todo mi escritorio. A ver, permítame un segundo y con eso, y a lo mejor eso puede ayudar. Permítame. Ahora sí. ahora mismo visibles no están, pero en más me sale Mm, configuración, que a lo mejor es eso. Mire, puede ver ya mi escritorio, ¿verdad? Sí, Ok. Ve en la barrita de Zoom, está el mute my audio, y en está la- stop video. Ujú. Las herramientas del Zoom que está en es que curso. lo que veo que compartes, Anabel, es tu fondo de pantalla de escritorio y luego como una especie de archivo, o sea, no me sale, no veo el zoom, como que estuvieras No se ve el compartiendo Zoom.
no, estás compartiendo otra pantalla, no la de Zoom. Ahora creo que ya No, vas a compartir la de Zoom. bueno, voy a cerrar el... No, cancel. Voy a dejar de compartir porque parece que eso no está funcionando. El Zoom nos muestra... buena tarde, Astrid. Muchas gracias por su Hola, presencia. buenas tardes. El Zoom nos Hola, muestra una sí, pantalla negra y ahorita nos vemos tres cuadraditos de video, ¿verdad? sí, El de Anabel, el sí, de Astrid y el de Mercedes. Y sí, abajo están las herramientas y hay un botón rojo para darle end a la llamada, ¿cierto? sí, Entonces, cuando uno decide compartir el video, por ejemplo, ahí yo le tacho y ya no me ven, le quito el tache, ajá, esa ya, herramienta la distingue. sí, sí, Esa tiene una pestañita y si pisa la pestañita, salen una serie de opciones y una de las opciones se llama Choose Virtual Background, ¿sí? ya, pues a ver, Y en esa opción hay que elegir del ordenador el background virtual del coloquio, ujú. A ver, ¿sí? es que a mí eso me está saliendo arriba. Hay un cuadradito arriba Y no que importa pone de dónde salió. vista del Dice, orador, vista de galería, ocultar vista, ocultar participantes, pantalla completa. Eso es no, lo que pero ese es sale. el modo de las pantallas. Pero Ya, cuando ay, usted quiere cancelar el video, por ejemplo, si usted quiere estornudar o algo, exacto, ahí en esa herramienta tiene la posibilidad de escoger un video virtual, ¿sí? estoy aquí. Eh, Ahí yo estoy en una PC, pero ahí tiene una pestañita así y si uno la pica, te dice que si quieres hacer blur al fondo, ya, sí, ya, sí, sé a qué te refieres porque están todas las herramientas como esta, pero no la veo. ¿Cómo se llama el icono o cómo es el icono? aquí es el icono de la cámara y se llama Select a Camera y puede uno escoger Choose a Virtual Background. Vale, 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 vale. Y Sí, puede ser Video Settings. Ahí donde vea Video Settings. vale, vale, ya está, ya tengo varios fondos. Y ahora Y fondo entonces elige virtual, uno el fondo virtual. Hay botoncito gris de más. Entonces, para agregar otro fondo virtual que no son los que sí, ya tiene cargados, y de ahí uno escoge de una carpeta el vale, del ok, color. ya lo tengo. Perfecto. Y entonces ya nada más le da clic y ya. Vale, ya está. Ahora ya lo escojo. Eso. ¡Ay, qué gusto! Ok, Maravilloso. ya Perfecto. está. Muy Muy bien, muchas bien. gracias por tu ayuda, No a Anabel. usted. ¿Y la presentación la quiere usted controlar desde su ordenador? Sería lo mismo. Sí, sí, Perfecto, para que vaya al ritmo que usted necesite. sí. ¿Y dónde O la como cargo? ¿En compartir pantalla? en No. compartir pantalla, donde dice Share Screen, uno puede elegir compartir todo el escritorio o nada más compartir una pestaña o una aplicación. Si la hizo usted en PowerPoint, puede nada más compartir el PowerPoint, el programa Ya, PowerPoint y sí, solo vemos el PowerPoint. vale. Pues a ver, Sí, si quiere trate para así, que... ¿no? Así, ¿no? ¿Lo veis? Perfecto, sí, lo vemos Muy bien, perfecto y ya ahí usted da presentar diapositivas y ya no vemos, sino ya vemos ujú, el PowerPoint en calidad de presentación. Muy bien, muchísimas genial. gracias. Pues A ya ti. estamos listos y estoy viendo que en el orden de la mesa tenemos, la primera es la de usted y Sí, luego seguimos con la de Damián Profeta, pero creo que todavía no se ha conectado. Después de Damián Profeta tenemos a Grisel Astrid. Grisel, ¿cómo está? Muy bien. Ay, tiene que desbloquear su micrófono. Aproveché las instrucciones y también lo puse. Perfecto. Ay, maravilloso. Ahí estamos. Súper bien.
Sí, se escucha Y bien, porque luego hay sí, como se fallas escucha en fantástico, se la Muy escucha línea. bien. Ah, muy bien. muchas gracias. Gracias. Y nos, su presentación, ¿usted la va a mostrar? Otra vez Perdón, bloqueo su... no preparé presentación. No hay Así me la cuidado. viento. Entonces Muchas así, ok, gracias. muy bien, entiendo. Y nos falta, eh, no sé si Osorno esté con el profesor, no, no, ¿verdad? Sí, no sé, el profesor, a lo mejor se va a conectar un poquito después, ¿verdad? El profesor Damián Profeta. Eh, ya estaremos viendo. Pero un gusto estar aquí con ustedes en nuestra mesa sobre medios masivos. Lo mismo. Estaremos aquí muy al pendiente de escuchar sus trabajos. Eh, y ya nada más vamos a esperar a unos minutitos para poder dar inicio. Ya. Ha sido un día de muchas ponencias. Claro, claro, claro. Bueno, yo estoy preparando ahora el segundo vídeo que quería ver y ahora voy a Perfecto. dejar Sí, preparado el tercero en el punto perfecto. y ya lo tendría todo listo. Perfecto. Muy bien. Y ustedes están en la Universidad de Nebrija, ¿verdad? Yo sí, eh, Pero yo sí. Astrid Astrid creo que no. Yo está en estoy la acá en universidad, Morelia, en la Universidad Latinoamericana. Ah, usted está en la Ciudad de México. en Morelia, en la En Universidad Latina Morelia, de América. en la Universidad Latina de América en Morelia. Ay, qué gusto. Tienen un orquidiario súper bello ahí. Sí, incluso en el campus tenemos un pequeño lago Ah, y qué bueno, se padre. está respetando ahí un pequeño manglar. eh, Ay, qué padre. sí, sí, sí. Sí, recuerdo el orquidiario muy bonito. Y luego hay un centro de el CEMAS, un centro de estudios de música, es el mejor del país y está ahí en Morelia. Sí, así es. Así Sí. que Bueno, y el Festival de bienvenidas cuando gusten, Cine. las Sí, paseamos. no, Morelia es maravilloso. El Ojalá. Festival de Cine también es el mejor del país, o sea, sí, Sí, hay mucha actividad artística, pues en ajá. todos los ámbitos. Bueno, y luego su comida también sí, vale la pena. Hay que ir para allá, ya en una Sí, la oportunidad. verdad. Sí, ojalá. Yo llevo ya como 2 o 3 años que como que se daba la opción de ir a México, pero al final no he podido, pues por otros trabajos, por otras Claro. historias que me pillaban muy mal, pero yo ya digo, bueno, el año que viene tengo que ir. Tenemos además buena relación con varias universidades allí Ah, pues tiene que y, aprovechar. y me Aquí la encantaría. paseamos. Ojalá, sí, sí. Sí, Seguro que mis claro. compañeros Celia y Carlos que están por ahí van a volver súper contentos y Sí, bueno, pues otro año nos tocará a otros y bueno, yo creo que claro, siempre es una claro. experiencia muy buena, ¿no? Salir un poco Sí, y conocer otras personas y otras cosas. sí, claro que sí. Eso estará muy bien. Entonces, espera, ya llegó Alexa Jiménez. Muy bien, bienvenidos. Voy a mandar un recordatorio. Ya, aquí está nuestro ponente. Perfecto. Tenemos 20 minutos, ¿verdad? Aproximadamente. Somos, permítame.
Somos uno, dos, tres. Y sí, son 15 minutos y para que tengamos. Adelante, bienvenido. Sí, tiene que desbloquear su Sí, micrófono, no le sí, escucho. No hay típico. ¿Cómo cuidado. están? ¿Cómo están? Muy Bien. bien, qué Hola. gusto contar con su Hola, ¿qué tal? participación. Qué bueno. Aquí ya estamos alistándonos, ¿verdad? Para Sí, el orden de presentación, como viene en nuestro programa, es la doctora Mercedes Herrero de la Fuente. Iniciaríamos con su presentación y en conjunto con Carlos Jiménez, pero la va a dar usted, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Y después de su presentación seguiríamos con usted, Damián Profeta. sí, nosotros la vamos a presentar en conjunto, los dos autores. Nos repartimos las diapositivas. Una parte, yo hago la introducción y las primeras diapositivas, y las conclusiones las hace mi colega. La colega Celeste, pero Sí, ¿está presente? ella está entrando. Sí, Ah, ok, está entrando. ok, muy bien. Sí. Y luego, después, continuaríamos con Grisel Astrid. Eh, y Gonzalo Pablo Murúa Lozada no se encuentra, ¿verdad? No, creo que él no está. Bueno, entonces, en ese caso, serían tres las ponencias, no cuatro. ¿Por Y ahí estará por llegar o informó que no venía? eh, yo creo que él no viene, pero podemos esperar unos minutos. Ahí está Celeste, muy bien, perfecto. Sí, porque eso les daría 20 minutos a cada uno, porque era lo que me estaba diciendo, ¿verdad? Sí, yo creo que Mercedes, eso tenía está la idea de que adecuado. eran 20, pero, No, está muy pero bien. Yo creo que podemos tomar Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez, bienvenido, Carlos. ¿Está entrando? Ahorita veremos. Bienvenido, Carlos Gutiérrez, ¿verdad? Ok, muy bien. Ya ahora sí que en un minuto arrancamos con nuestra mesa. genial. Les agradezco su presencia. Anabel, ¿vos vas Sí, a pasar las diapositivas o cómo hacemos? si así lo desean, pueden ir pasando sus diapositivas para que sea a su Las ritmo. pasamos nosotros. Perfecto. Ajá, que me Bien. parece más cómodo para ustedes, pero cualquier cosa aquí estoy para apoyarlos. Ok, ahora sí podemos arrancar, si les parece bien. Muy Perfecto. bienvenidos sean a nuestro coloquio de comunicación, a nuestro coloquio de investigación en comunicación, el séptimo coloquio post-realidades. Es un gusto contar con su participación en esta séptima emisión y estamos aquí en nuestro formato virtual en la mesa simultánea 17 medios masivos. Arrancamos con la participación de la maestra Mercedes. Gonzalo, ¿tiene usted su presentación? Sí, buenas tardes, sí la tengo a mano. Ok, perfecto. Entonces, sí, seríamos los cuatro ponentes, iniciamos con Mercedes. Adelante, Mercedes. Gracias, Anabel. Desde Madrid, buenas noches a todos. Buenos días, los que estáis en México. Gracias, en primer lugar, por la oportunidad de participar en este coloquio. Lo que voy a mostrarles hoy es los resultados de una serie de investigaciones que he llevado a cabo
con mi compañero, el profesor Carlos Jiménez Narros, de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, y hemos valorado en esas investigaciones el papel de la realidad aumentada en el discurso informativo dentro de los programas de noticias de algunas cadenas españolas. Voy a compartir en primer lugar la presentación. Bien. Bien, como les decía, esto es resultado de una serie de investigaciones y, bueno, les voy a poner un poco en contexto. En primer lugar, les voy a explicar los objetivos de nuestro estudio, la metodología y por último, los resultados y las conclusiones. En España, las principales cadenas desde hace ya años han incorporado la realidad aumentada a los contenidos de actualidad. Son varias las cadenas, como digo, que están utilizando este recurso, pero nos hemos centrado en 3 porque nos parecen especialmente representativas. En primer lugar, la cadena pública, la 1 de Televisión Española, que por supuesto es de cobertura nacional. En segundo lugar, Antena 3, que es una cadena privada, también se ve en todo el país y es la más vista en España. Y por último, la Radio Televisión Canaria, que es un caso bastante particular porque es una televisión regional que se ve en las Islas Canarias, que es pública pero de gestión privada, se ha externalizado la gestión a una productora y esta es una televisión que a pesar de tener pues, menos envergadura, menos recursos, ha realizado bueno, una serie de trabajos con realidad aumentada muy, muy interesantes. Entonces lo que queremos es analizar qué aporta esta tecnología al discurso informativo básicamente. Antes de entrar en lo más relacionado con nuestro estudio, solo recordar muy básicamente estos conceptos de realidad aumentada, realidad virtual y periodismo inmersivo. Por decirlo de una forma muy sencilla, la realidad aumentada combina los elementos virtuales con los reales, es decir, que sobre un contexto que es real sobrepone una serie de creaciones que son virtuales. La primera cadena en usar esto fue una cadena de Estados Unidos, Weather Channel, que está especializada en información meteorológica y lo hizo en 2018 para informar sobre un huracán y como muestra la imagen lo que intentaba era más allá de decir, por ejemplo, pues el agua va a poder llegar a los 2 metros, pues de una manera mucho más gráfica, con realidad aumentada, recreaba lo que se podría producir debido al huracán y a las inundaciones, ¿no? No Entonces vemos la podemos... imagen, perdón, disculpe. ¿No ven la presentación? Sí, pero no vemos esa imagen de la que habla. Bueno, Vemos hasta es la imagen que está en la presentación. Ah, No, es que no no está está pasando. pasando las diapositivas. Es que, bueno, yo sí las estoy pasando. Ah, Eh, sí, necesita dar clic en la barra izquierda. Nosotros vemos que ven la 2. Ahí, ahora sí. en la barra izquierda. Ahorita vemos que ven la 4. Y lo que vemos Ya, es introducción, concepto RA. vale. A ver, lo que no sé es muy bien qué tengo que hacer para pasarlas. En la barra, Ahí, si va dando clic ahí acaba de dar clic en la 1, en la mini representación de la diapositiva 1. Si da clic en la 2, vamos a ver la 2. Ay, se perdió el... sí, pues perdón, vamos a ver. No, no hay Voy a cuidado. compartir de nuevo. Ahora sí, Em, estamos viendo la 1, la realidad aumentada en los informativos de televisión. Claro, el problema es que yo no la veo, o sea, solo la veo si me voy a la presentación, no la veo si me quedo en Zoom. Ajá, Entonces, si me voy a la presentación, ajá. eh, a Pase a ver, la voy a probar, segunda. sí, Ujú. he dado clic en la segunda, ¿la ven? Sí, vemos la segunda. Vale, Sí, entonces lo haré así. gracias. Perfecto. Entonces mantengo, era por ampliarlo un poco, lo mantengo más grande, lo mantengo un poco más pequeño y voy en el extremo Sí, pasando. Vale, pues entonces esta es la imagen, por tanto, que les quería mostrar y aquí se ve cómo, qué resultado tendría el huracán que anunciaban en Weather Channel y, bueno, se puede observar dónde llegaría el agua, que cubriría incluso la altura de la presentadora, que cubriría con
con los vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer ejemplo, digamos, con el que contamos en televisión de realidad virtual, de realidad aumentada. La realidad virtual es una creación, digamos, sintética. A través de las tecnologías informáticas y digitales se genera un entorno que es percibido como una existencia real. Normalmente tiene un carácter inmersivo y lo que pretende es sustituir el contexto real por otro que es elaborado, ¿no? Que es fabricado. Para la realidad virtual, para tener esta experiencia, es imprescindible contar con una serie de dispositivos que todos conocemos ya como gafas virtuales o como guantes o como cascos, etcétera, ¿no? Como dice Lanier, se trata de una experiencia que no solo atañe a la vista, sino que también puede implicar a todos los sentidos. ¿Qué diferencia hay entre realidad virtual y realidad aumentada? Bueno, pues también por decirlo de una manera muy, muy simple, la realidad virtual sumerge al usuario dentro de un entorno sintético de manera que el mundo real se desvanece, desaparece, mientras que en la realidad aumentada todavía ese contexto real permanece, existe, y lo que vemos es una serie de elementos virtuales, como antes decía, superpuestos. La realidad aumentada está modificando la realidad, suplantando una parte de la realidad, pero no la reemplaza completamente, como hace la realidad virtual. Muy relacionado con la realidad virtual y la realidad aumentada está el concepto de periodismo inmersivo, ¿no? Como dice Noni de la Peña, que es una de las primeras personas académicas expertas que ha teorizado sobre estos temas, este periodismo recrea la sensación de encontrarse en otro lugar donde se están desarrollando unos hechos y permite al espectador o a la audiencia de alguna manera participar en estos hechos, implicarse incluso de una manera física, ¿no? Entonces, va asociado a este concepto de periodismo inmersivo el concepto de interactividad, el concepto de desplazarse en otro lugar, ¿no? Desconectar de nuevo del mundo real con posibilidad de alguna manera de interactuar. El primer ejemplo de periodismo inmersivo también conocido, digamos, es de Noni de la Peña. Es un vídeo donde se reproducía una situación en una cola para pedir alimentos de personas sin recursos. Había un hombre que se desvanecía pues, por una crisis, un problema de diabetes, de bajada de azúcar. Entonces se produce una situación, bueno, de emergencia, las personas reaccionan. Entonces lo que hace Noni de la Peña es reconstruir esto con realidad virtual, utiliza un sonido real y, bueno, a través la persona, la audiencia, que participa en esta experiencia inmersiva, pues a través de las gafas, etcétera, tiene la sensación de estar ahí y de estar viviendo ese momento. Los defensores del periodismo inmersivo argumentan que es una manera de canalizar la empatía, que es una manera de que el usuario se sienta partícipe de algo que está ocurriendo, que es un modo de combatir un poco la falta de sensibilidad o la saturación informativa que padecemos. Y bueno, que es algo que puede revitalizar de alguna manera el periodismo. Por contra, también hay detractores de esta práctica que piensan que podría convertir la información en un espectáculo y que por lo tanto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque se puede caer en el peligro de, bueno, de no distinguir lo real, la noticia de, bueno, de una escena de un simple videojuego. Expongo ya los objetivos de nuestra investigación, que son muy concretos. Pretendíamos identificar los diferentes tipos de realidad aumentada que se utilizan en las noticias. Queríamos también saber con qué fin, con qué funcionalidad se usan. Hemos reflexionado sobre la interacción que existe, que se centra sobre todo en el presentador. También hemos valorado el papel de la música y de los efectos sonoros, que en algunos casos es bastante relevante. Y por último, hemos encontrado también, y por eso nos hemos detenido en ello, un carácter didáctico. La metodología está basada en 3 fases. Es una metodología mixta, tiene un lado cuantitativo, otro cualitativo. En la primera fase, lógicamente, hemos partido de una revisión bibliográfica. En la segunda fase hemos elaborado una muestra de 175 piezas
y hemos, bueno, esta se ha dividido en dos periodos. Primero analizamos lo relativo a Antena 3 porque es la cadena pionera en realidad aumentada en España, y después nos fuimos a los casos de la 1 y de la Radio Televisión Canaria, sobre todo sobre la cobertura que hicieron, centrándonos en la cobertura de la explosión de un volcán, una erupción que tuvo lugar durante varios meses en Canarias y que dio lugar a muchas creaciones de realidad aumentada realmente muy relevantes. También hemos realizado una fase cualitativa con un conjunto de 10 entrevistas en profundidad. Nos hemos dirigido tanto a profesionales de todas las cadenas de las que he hablado, sobre todo los presentadores. También hemos hablado con los realizadores y con los responsables de realización, en los que realmente estaban directamente confeccionando, elaborando estas piezas de realidad aumentada. Y por último también hemos hablado con un grupo de expertos que, bueno, algunos de ellos muy conocidos en España, como es el caso de Eva Domínguez, que publicó la primera tesis sobre periodismo inmersivo en España hace unos años. Me centro ya en los resultados. Sobre el primer punto, el de la tipología, hemos distinguido 3 tipos de realidad aumentada. Primero, la que se basa en elementos estáticos, fijos. Después, la que se centra o se soporta en elementos que son móviles. Y por último, lo que hemos llamado envolvente. Y ahora con un ejemplo vamos a ver, bueno, con las imágenes vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de ellos. Hemos visto que lo que prevalece son los elementos o bien estáticos o bien envolventes. Las dos imágenes muestran, por ejemplo, 2 creaciones estáticas. En la de la izquierda se ve la isla de La Palma, donde tuvo lugar la erupción del volcán. Sería un ejemplo de elemento estático, a pesar de que tiene algo movimiento. Aquí no se ve, pero si viéramos el vídeo veríamos pues, que el mar se mueve un poquito, que hay sombras, que se mueven las olas, que sale a lo mejor un poco de humo de la isla, etc. En la imagen de la derecha veríamos lo mismo en el caso del volcán. Realmente el fuego que sale del volcán se está moviendo, ¿no? Pero bueno, lo que predomina es el elemento estático. Digamos que esta conclusión de que predomina lo estático o lo envolvente se puede aplicar a las 3 cadenas, ¿no? Por ejemplo, en Antena 3, aquí tendríamos algunos elementos estáticos. Por ejemplo, en una ocasión se reprodujo la Catedral de Notre Dame, apareció, surgió, emergió en el plató. También se ha utilizado mucho esto para dar cifras y datos. Y bueno, también hay un ejemplo que fue en su momento bastante impactante. Se recreó en el plató el puente, el que se acaba de construir, el puente más largo del mundo, el Macao, y ese puente también apareció casi sorpresivamente en el plató. Entre los envolventes, bueno, son bastante interesantes los elementos envolventes de la televisión canaria. Entonces me voy a ir a compartir este vídeo. Es un vídeo muy breve, voy a ver si lo puedo compartir y voy a compartir en este caso ya no la pantalla sino la pestaña. Como explicaba antes Anabel, espero que no salte la publicidad porque lo he preparado hace un ratito y bueno, pues esperemos que no salte. Si salta, les pido disculpas. No sé si lo ven. Sí, lo vemos. Perfecto. Uy. Pues vamos a ver este ejemplo de realidad envolvente donde se explica cómo está avanzando la lava del volcán. Nosotros vemos un video de YouTube que está parado. Dice ¿Parado? 1 hora menos. 1 hora menos. Sí, pero yo lo veo que está, porque antes lo hemos probado y se veía, ¿no? Ahora yo lo veo que está avanzando. ¿No lo ven ustedes el movimiento del vídeo, como que estuviera parado? No. A ver. Pues vamos a ver, lo vuelvo a lanzar. Pero no vemos que ahí, sí, ahí ya está. Nada más tiene que darle clic. Eso. Por el Valle de Aridane avanza la gigantesca colada principal de unos 500 metros de ancho, a la que desde anoche se unió la colada sur. Pero eso no significa que el brazo alcance más velocidad, porque la lava es más viscosa. Así está llegando a Todoque. Y si hacemos un corte vertical a la lava, podemos ver el tamaño que tiene en algunas zonas. La verdad que es impresionante. Ha encontrado bastante material en su recorrido y le cuesta trabajo avanzar. Hablamos de unos 12 metros de altura
ese material que la hace más lenta, con escombros de casas, señales de tráfico y todas las infraestructuras que ha destrozado a su paso. Todo está sepultado, bajo tierra nueva. Sí, porque cuando todo esto que ahora está a 1000 grados se solidifique, se convertirá en un nuevo mal país. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Vuelvo a la presentación. Y este era un ejemplo de un vídeo envolvente, es decir, vemos que el plató ha desaparecido, ya no tenemos un elemento fijo en el plató, sino que vemos al presentador, digamos que envuelto por un entorno en el que ya el plató no lo podemos ver. Bien, en cuanto a los elementos móviles no vamos a poder ver ningún ejemplo, pero bueno, pues simplemente comentar que algunos de ellos también son bastante relevantes. Por ejemplo, en este caso, aunque no lo vamos a ver, la presentadora estaba hablando de un caso de vandalismo en un tren de cercanías de Madrid. Entonces, cuando ella está explicando la noticia, el tren entra en el plató. Podemos además, a través de los cristales, ver a la presentadora que continúa hablando y después ella bordea el tren y bueno, continúa dando la noticia. Así que bueno, estas son las tres tipologías, la fija, la móvil y la envolvente, y es sobre todo la fija y la envolvente son las dos que más predominan. Bien, vamos al punto 2 de nuestro análisis, que es la funcionalidad. Bueno, vemos que lo que ha prevalecido es la función informativa. Esto es especialmente claro en el caso de Televisión Española, pero también en las otras dos cadenas. Si bien en Antena 3 hay un componente estético bastante marcado, de manera que el 40% de las piezas que emiten son puramente estéticas, apenas tienen una función informativa. Pero si sumamos las que son informativas más otras que tienen una categoría un poco mixta, que hemos denominado estético-informativa, bueno, pues en ese caso, sumando más categorías, veríamos que prevalece también lo que es informativo. Hay algunos ejemplos que fueron muy comentados en su momento. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda se produjo un rescate a un niño que había caído a un pozo. Como todo lo que estaba ocurriendo era, digamos, un drama bajo tierra, no se podía mostrar. Entonces se utilizó la realidad aumentada para explicar cómo era el rescate, qué profundidad tenía el tubo, qué se introducía para poder intentar rescatar al niño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos son casos, digamos, de ejemplos de Antena 3 de realidad aumentada con un fin realmente muy informativo y bueno, muy útil para el discurso noticioso. Vamos a ver un ejemplo de Antena 3 donde aquí sí claramente hay una función simplemente estética. Además es una pieza un poco pues, de cierre de informativo, una pieza amena que ya se va de las noticias y que cuenta un poco una anécdota. Debido a que hace unos días se había utilizado una pieza de realidad aumentada para hablar de la primera ministra británica y entonces el presentador del informativo simulaba que estaba dentro de Downing Street paseando por la residencia de la primera ministra, pues debido a eso, pues esto salió en redes y entonces, bueno, digamos que después sale esta realidad aumentada en Antena 3 un poco comentando lo que ha ocurrido después de esa noticia. Lo tengo también preparado. Uy, Dios. Ahora. No sé si lo pueden ver. ¿Lo ven? Sí, sí lo vemos. De acuerdo. Pues es un ejemplo de realidad aumentada con un fin puramente estético. Están viendo la recreación virtual que nuestros compañeros de realización, de grafismo y el equipo de cámaras han hecho de la puerta más famosa del mundo, la puerta del número 10 de Downing Street en Londres, la residencia de la primera ministra británica. Se la mostramos en nuestro informativo de ayer y en esa recreación aparecía también un pequeño personaje muy conocido en el Reino Unido. Se llama Larry, es ese gato, el gato de Downing Street. Es tan famoso que tiene su propia cuenta en las redes sociales. Y Larry hizo público anoche un tuit en el que recogía la imagen de este informativo y decía que también es famoso en España porque Antena 3 Noticias le ha incluido en su realidad aumentada de Downing Street.
terminaba pidiendo incluso un representante. Bueno, esto es, como digo, una pieza más anecdótica, pero también muestra lo que se puede hacer con realidad aumentada con un fin ya más puramente estético. Bien, vamos al tercer punto, que es el punto de la interacción con el presentador. Ya hemos visto un poco de la funcionalidad, hemos visto algo del tipo de realidad aumentada que normalmente es frecuente en estas cadenas. Y bueno, pasamos a la interacción con el presentador. Es bastante curioso, sobre todo en el caso de Televisión Canaria. Nosotros hemos... Disculpe, ¿Sí? nada más, si ya acabó su presentación, pero sí, unos minutos más, porque ya Sí, se pasó de su tiempo. sí, en 2 minutos termino. En el caso de la televisión canaria se produce claramente una interacción entre la realidad aumentada y el presentador. Nosotros distinguimos tres categorías. Una era pues que no había interacción, otra que la interacción era moderada y otra que era elevada. Y bueno, pues en el caso de la televisión canaria realmente el presentador interactúa, ¿no? En las imágenes que están en la diapositiva, aparece el presentador con un trozo de roca de la que sale humo, por ejemplo, e incluso dice, bueno, y me quema. O en la imagen de la derecha, pues él está explicando pues, la evolución del volcán y empiezan a caer rocas, incluso él las esquiva, etcétera. Entonces, en el caso de la televisión canaria, la interacción con el presentador realmente es marcada y es interesante. En esta cadena también hemos destacado su vocación didáctica. Casi el 43% de las piezas de realidad aumentada explicaban cosas sobre los fenómenos volcánicos, ¿no? Los que habían sucedido antes en Canarias, los que habían sucedido en otros lugares del mundo. Esta explosión del volcán duró pues como 4 meses y durante todo este tiempo la cadena estuvo informando de una manera muy divulgativa. Y el último punto que analizábamos era el de la música y los efectos. La verdad es que han tenido un valor narrativo bastante importante y, bueno, por ejemplo, en este caso el presentador se sumergía en el fondo del mar para contar los efectos de la lava en este ecosistema, ¿no? Entonces se oían pues las burbujas, se oía incluso una voz diferente y efectivamente los efectos y la música tenían un valor bastante importante. Las conclusiones de este trabajo, por contarlas de manera muy rápida, serían, por tanto, que en lo relativo a las piezas de realidad aumentada, sobre todo predominan las que son de tipo fijo o de tipo envolvente, que dan la ilusión de que el presentador está inmerso en otro emplazamiento, en otra realidad. Predomina la funcionalidad informativa, aunque el componente estético es importante, especialmente en Antena 3. La interacción del presentador en términos globales no es muy elevada, pero sí que es muy destacable en el caso de la cadena canaria. No hay, en todo caso, ninguna interacción con el presentador, por lo tanto estamos hablando de una realidad aumentada que no tiene un carácter inmersivo y que no da posibilidad de ningún tipo de interacción y donde sigue existiendo la pantalla como una barrera entre el usuario y el contenido que está consumiendo. Y bueno, y por último destacar en la televisión canaria por su gran creatividad y también por su valor divulgativo. Termino simplemente mostrándoles la bibliografía. En ella pueden encontrar algunas de las investigaciones realizadas con mi compañero Carlos Jiménez Narros y por supuesto les agradezco mucho su atención. Y disculpad si me he pasado un poquito del tiempo. Muchas gracias, le agradezco su presentación. Continuamos con el trabajo de Damián Profeta y Celeste Gómez. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Anabel y todos y todas las y los colegas que acompañan esta mesa. Se me escucha bien, ¿no? Se escucha Sí, perfecto, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Voy a compartir pantalla. Esperemos que funcione bien. Si me deja. Ahí va. ¿Ustedes están viendo? sí, Sí, Perfecto, perfecto. Bueno, esta, esta presentación tiene que ver con una investigación. Antes de entrar en los detalles y la descripción de todo lo que hicimos, quería compartir que, bueno, nuestra pertenencia institucional, tanto de Celeste como mía, es la Universidad Nacional de Avellaneda, que está en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y yo soy docente en la carrera de periodismo y
hace 10 años, este año se están cumpliendo 10 años, que como parte del plan de grado de la carrera de periodismo, se dicta la materia periodismo de datos. La Universidad Nacional de Avellaneda fue una de las pioneras en la incorporación de una materia específica que aborde esta práctica, el periodismo de datos, en su plan curricular de carrera de grado. En ese contexto, venimos haciendo un trabajo con otros docentes, con colegas y con estudiantes, y surge esta investigación que se enfocó en explorar las estrategias visuales en el periodismo de datos, especialmente de las prácticas profesionales que se hacen en Latinoamérica. Muy especialmente nos importó el punto de vista de la práctica desde Latinoamérica. A ver si pasa o no pasa. No, claro, pues estoy en el Zoom. Denme un segundo. Vemos un circulito azul. Ahí se pasó, ¿no? Sí, el periodismo, los datos, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. El periodismo, los datos, las visualizaciones, esta investigación trabaja en esta intersección. El vínculo del periodismo y los datos tiene muchas décadas. Podemos citar a Philip Meyer como un pionero en decir, tenemos que salir de las declaraciones y empezar a aplicar métodos de las ciencias sociales para hacer un mejor periodismo. Pero particularmente el periodismo de datos surge basado en tres procesos que lo facilitaron, ¿no? Y lo facilitan. Por un lado, el creciente poder de procesamiento de las computadoras, en particular las computadoras personales. En segundo lugar, la creciente cantidad de datos disponibles a través de la web. Y el tercer proceso eh, facilitante tiene que ver con un movimiento ciudadano global que pugna por mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de, sobre todo gobiernos, pero también el sector privado. En ese marco, el periodismo de datos como tal pudo florecer, digamos, en los últimos 15 años, y un elemento característico de esta práctica del periodismo de datos es justamente la inclusión de elementos gráficos, elementos visuales, que no solamente sirven como atractivo estético, sino también son claves para la transmisión de la información, la comprensión por parte del público, especialmente con la comunicación de información compleja, que es esa que viene en grandes volúmenes de datos de todo tipo. Entonces, este es el contexto en el cual se inserta nuestra investigación, que concretamente exploró las estrategias visuales en el periodismo de datos, en particular con experiencias latinoamericanas, y justamente presentamos estos hallazgos, ¿no? Nos importaba indagar cómo estas estrategias, provistas por referentes del periodismo de datos en distintos países de la región, pueden aplicarse de manera más efectiva para comunicar información compleja a públicos cada vez más amplios. Metodología de este trabajo. Concretamente, más allá de todo lo clásico, ¿no? Revisión bibliográfica y demás, la metodología o el corazón de la metodología estuvo basado en un conjunto de entrevistas en profundidad, semiestructuradas, a distintos referentes de la práctica del periodismo de datos y de la verificación del discurso público, o fact-checking, como se conoce esa práctica, que es como una vertiente de aplicación de la metodología del periodismo de datos en distintos países de América Latina. Esa selección la hicimos por conocimiento de los medios y las personas que practican y ponen en práctica el periodismo de datos cotidianamente en distintos medios. Vale decir que la práctica del periodismo de datos en América Latina floreció
floreció y uno puede encontrar cada vez más medios que en sus redacciones tienen equipos de periodismo de datos, ¿no? Una característica distintiva de esta práctica es justamente que se tiende a hacer en equipos multidisciplinarios. Entonces, por eso consultamos, entrevistamos a no solamente periodistas, sino también diseñadores de la información, diseñadores gráficos, periodistas a cargo de la verificación de datos, y nos importó indagar concretamente en tres grandes ejes. Por un lado, cómo se desarrollaba el proceso creativo a la hora de desarrollar las visualizaciones en las piezas de periodismo de datos. En segundo lugar, nos importó indagar sobre qué impacto informativo consideraban estos referentes que tiene la inclusión de visualizaciones en estas piezas que presentan datos ingentes y grandes volúmenes de datos. Y el tercer eje tuvo que ver con, bueno, cómo se lleva ese trabajo visual a la difusión en redes. Y ahí encontramos con una información muy valiosa provista por estos periodistas y que ahora le doy la palabra a mi colega Celeste Gómez para que presente esos hallazgos. Bueno, gracias Damián y gracias a todos y a todas por el espacio que nos están brindando. Paso a detallar los resultados que encontramos a partir de esta investigación. En el primer eje que comentó recién Damián, que es el proceso creativo, básicamente son las estrategias y los desafíos que surgen al momento de la creación de una pieza visual del periodismo de datos. Encontramos enfoques comunes, puntos en común. Los entrevistados, por un lado, y como primordial, como tarea primordial, decidieron que es primero importante definir el mensaje clave que se desea comunicar con la visualización, con la pieza visual. Ese debe ser el punto de partida inicial de todo proceso creativo. Esta necesidad de elegir el formato que mejor se adapte al mensaje y a la audiencia también es clave, teniendo en cuenta, por un lado, los aspectos visuales que son propios de las infografías, por ejemplo, y también teniendo en cuenta el conocimiento, la capacidad de los lectores y la coyuntura social en la cual se publicará esa pieza visual, ¿no? Sobre el enfoque periodístico de las piezas visuales, ahí se fue la diapositiva, la anterior, ahí. Sobre el enfoque periodístico de las visualizaciones, la mayoría de los entrevistados coincidió en que la visualización de datos es una herramienta de comunicación en sí. ¿Por qué? Porque el periodismo de datos trasciende la mera representación de la información y abarca también la narración de una historia, ¿no? Una historia, un hecho periodístico. Ahora sí, pasamos. Bien. Como bien mencionaba recién Damián, un aspecto clave que tiene el proceso creativo es la colaboración entre periodistas y los trabajadores de la tecnología, que pueden ser analistas de datos, diseñadores, programadores. Y un aspecto, a mi juicio, interesante que encontramos con esta investigación es que los trabajadores de tecnología no solamente trabajan, valga la redundancia, o no se centran solamente en la pieza visual, sino también en la constitución, la concepción y estructuración de la historia periodística en sí. Por otro lado, como todo trabajo periodístico, en el proceso creativo, en la creación de una pieza visual, se debe editorializar esta visualización. Sugiere el periodismo de datos que tenga una editorial, es decir, una elección premeditada de un título, una bajada, una descripción, todos aquellos elementos que puedan guiar al lector para entender claramente un mensaje, ¿no? Otro aspecto clave, ahí volvemos atrás,
Otro aspecto clave que destacaron es el valor de la simplicidad en las visualizaciones. Sin embargo, sí destacaron que más allá de hacer simple una visualización, es necesario que sea precisa esa información. Y para hacerlo preciso, por un lado, señalaron que es importante comunicar los sesgos que hay en los datos al momento de la recopilación, análisis y representación, y por el otro, verificar como última instancia de este proceso que la visualización sea efectiva, que sea entendible sobre todas las cosas. Ahora sí pasamos. Bueno, lo esencial es definir qué es lo que quiero contar con esto. Si no tenés en claro qué querés, no te sirve de nada ningún gráfico. Esto lo dijo María Isabel Magaña, que es una periodista de Colombia. En una segunda instancia está el impacto informativo, donde, bueno, evaluamos justamente cuál es el impacto que tienen estas visualizaciones en la comprensión de un tema. Y encontramos o revelaron los entrevistados que las visualizaciones tienen una influencia significativa en la comprensión de la información compleja y que esto evidencia el rol pedagógico y de divulgación que es propio también del periodismo de datos. Dentro de esos testimonios se sostuvo que por un desborde de información, la comprensión de la lectura disminuyó. Y frente a esta problemática, a este desafío cognitivo, si se quiere, la visualización de datos proporciona una comprensión profunda de un tema, una comprensión clara, concisa, para un público que dentro de este cambio de época también prefiere la comunicación visual, ¿no? Hay un crecimiento de una cultura audiovisual. A ver si pasamos. Visualmente se puede llegar con mayor profundidad a la comprensión de un problema. Cognitivamente estamos en un momento de cambio en la forma en que percibimos y en la forma en que entendemos. Esto lo dijo Hazel Faya, que es periodista de La Data Cuenta. Bueno, y como último eje, dentro de los resultados, hay otra práctica que es la difusión en redes sociales, y los entrevistados hicieron hincapié en la adaptación de las piezas visuales a los nuevos formatos y características de las redes sociales y la forma también en la cual los usuarios interactúan en Internet con estas piezas para ajustarse, y esto lo digo entre comillas porque es una frase textual, a la economía de la atención y el espíritu de viralización que puede tener una pieza visual en redes sociales. Por eso elaboraron dos aspectos claves. Por un lado, crear estrategias para captar esa atención del usuario, y por el otro, hacer una síntesis del dato clave creando una estrategia de distribución de contenido o un plan de comunicación. Pese a todo esto, también se cuestionó el concepto de que los usuarios solamente están predispuestos para consumir contenido liviano o superficial, y esto implica también que existen personas, usuarias, que sí pueden consumir un contenido más profundo, más reflexivo, pero eso depende de cómo los medios de comunicación que hacen periodismo de datos se puedan adaptar a las audiencias en base a sus deseos y sus necesidades. Y por último, y con esto cierro, otra de las características de este cambio de época en las redes sociales es el crecimiento que tuvo la influencia de los algoritmos en las plataformas. Cada publicación de periodismo de datos donde se expone una visualización compite constantemente con la atención del usuario, del público, en un escenario donde el algoritmo tiene un rol protagónico, ¿no? Un rol crucial. Así que bueno, ese es uno de los tantos desafíos que tiene el periodismo de datos latinoamericano, y ahora lo va a desarrollar mejor Damián. Bien. Bueno, si querés leer esa frase, Celeste, de Sí. Ignacio. Adaptamos todo, intentamos reutilizar todo, sacarle el mayor jugo posible. Hay gráficos que son dinámicos, que los capturamos y los hacemos video y les agregamos una capa estética nuestra. Esto lo dijo Ignacio Ferreiro, que es periodista de Chequeado, una de las iniciativas de verificación de datos de aquí de Argentina. Bien. Para ir terminando, creemos que como parte de las conclusiones surgen algunos desafíos, ¿no? Seguir indagando para poder entender cómo el público interactúa con las visualizaciones de datos
creemos que nos falta información para ver cómo es la llegada al público. Creo que faltan estudios del lado del público, ¿no? Nosotros nos abocamos y la mayoría de los estudios se enfocan en la práctica y las percepciones desde la profesión, pero a futuro hay que estudiar más desde la llegada al público y, por otro lado, seguir trabajando con un marco de investigación regional para poder entender las distintas dinámicas coincidentes y diferenciales que se dan en el marco del periodismo de datos en general y de la visualización de datos en particular. ¿Por qué? Porque además de la práctica específica del periodismo de datos, vemos que cada vez más esta suerte de lo que da en llamarse periodismo visual tiene cada vez mayor relevancia, ¿no? Y la pandemia del COVID-19 lo puso de relieve cuando las principales notas de los grandes medios del mundo fueron piezas periodísticas basadas en visualizaciones de datos y distintas representaciones visuales que interesaron mucho a la población en un marco donde la información era necesaria para saber cómo prevenir, cómo se contagiaba el virus y demás. Fue como la primera contrastación empírica del funcionamiento real de las visualizaciones de datos en esta práctica y creo que faltan más estudios para fortalecer esas ideas. Bueno, en nombre de Celeste y mío, muchas gracias por su atención y pueden en ese código QR descargar la investigación completa donde van a poder bueno, ver más en detalle toda la producción. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante, Damián Profeta y Celeste Gómez. Agradezco mucho su participación. Eh, Continuamos con Grisel Astrid. Grisel, ¿estás aquí con Sí, nosotros? muchas gracias. Adelante. Gracias. Yo no traigo una presentación, pero aquí estamos. Y antes que nada, un saludo desde la ciudad de Morelia. Yo soy docente en la Universidad Latina de América y me da mucho gusto compartir con colegas de otras latitudes y compartir estas inquietudes en las que está basada mi trabajo, porque más que una conclusión, son eso, reflexiones, inquietudes pues que me han surgido a lo largo de mi trabajo, porque también soy periodista. Entonces, bueno, aquí les voy a platicar un poquito de lo que sucede en Michoacán. Hasta mediados del siglo XX, la política más clara en torno a las lenguas originarias de México había sido la castellanización, justamente. En diversos momentos de la conquista y la colonia, los gobernantes europeos intentaron con mayor o menor fuerza imponer el español entre la población del Nuevo Mundo. Sin embargo, en la práctica hubo grupos del clero que encontraron más factible lograr su misión evangelizadora a través de las lenguas de los locales. Es así que la escritura del purépecha es introducida por los españoles en el siglo XVI. No tenemos registro ni una evidencia de que hubiera escritura de la lengua purépecha, que es la predominante en Michoacán, en el estado donde yo vivo, antes de esto. La investigadora Claudine Chamorro afirma que los franciscanos fueron los primeros en llegar en 1553 y dice que su forma de proceder fue muy original, pues predicaban justamente en las lenguas indígenas, se dieron a esa tarea. Uno de los franciscanos fue Maturino Gilberti, que de acuerdo con Martínez Barcás, fue el mayor conocedor europeo de la lengua tarasca. También así se le conoce a la lengua purépecha de las que le hablo, aunque ahorita actualmente tarasco puede ser despectivo para algunas personas de la comunidad. Entonces preferimos el purépecha. Escribió varios libros sobre lo que hoy es Michoacán, dos de ellos dedicados al estudio de la lengua, uno enfocado en la gramática que se llamaba Arte de la Lengua de Michoacán, publicado en 1558, y otro que era un tipo de diccionario que se llamaba El Vocabulario de Michoacán, publicado un año después, en 1559. En la obra Hablemos Purépecha de Chamorro podemos encontrar a los sucesores de Gilberti en el estudio de la lengua que hoy conocemos como purépecha,
a quienes rastrea hasta principios del siglo XXI. No obstante, parece que el interés de los investigadores, académicos e intelectuales de la comunidad purépecha no ha sido suficiente para que la lengua se fortalezca, ya que no existen las condiciones para que ello suceda. Existen muchas historias de discriminación, está la marginación social y también la brecha tecnológica que ha impedido esta situación. En el 2020, el INEGI arrojó que en Michoacán habitan 4.748.000 personas. De ellas, 608.000 se identifican o se autoadscriben como indígenas y apenas 154.000 son hablantes de alguna lengua indígena. Tenemos 4 lenguas principalmente, pero la predominante es la purépecha. Y es por eso que hoy les quiero platicar de uno de los proyectos informativos que han tenido mayor arraigo, aunque actualmente pues podemos decir que apenas sobrevive. Se trata de un periódico llamado Shirangua, que significa Nuestras Raíces. Este fue lanzado en 1956 y duró aproximadamente unos 6 años en que se pudo imprimir. El fundador fue Pedro Victoriano Cruz, que es con quien realizó la entrevista principal de esta ponencia. Él señala que eran aproximadamente 12 páginas las que se publicaban y lo hacían de manera quincenal o mensual, según las posibilidades. Se financiaba con publicidad principalmente de comercios locales, hacían su labor de convencimiento, explicando la importancia de poderse comunicar en su lengua y bueno, también alguna publicidad de los gobiernos, aunque cuando él quiso marcar el límite entre el criterio editorial y el comercial, pues no pudo mantener esos apoyos. Respecto a la lengua, los artículos se presentaban tanto en purépecha como en español. Victoriano Cruz indica que a diferencia de la página purépecha, que es otro espacio para la escritura purépecha y que aparecía en un periódico de circulación estatal que se llama La Voz de Michoacán, ahí predominaban los temas culturales, mientras que Shirangua se enfocaba en las cuestiones sociales, es decir, los sucesos cotidianos y los problemas de las comunidades indígenas. Tenía un sentido más informativo y periodístico. Este circulaba no en todo el estado, pero sí en una región importante de donde se concentran los hablantes de purépecha y llegaban algunos ejemplares a la Ciudad de México vía correo postal. Posteriormente, con los avances de los medios digitales y la formación electrónica que tiene Pedro Victoriano, se interesó en realizar un periódico virtual y en 2003 trasladó Shirangua a una página web, lo que le dio un respiro en cuanto, bueno, el compromiso económico que representaba imprimir cada quincena o cada mes el periódico. De acuerdo con una nota de la revista Proceso, se trata del primer periódico indígena virtual que hubo en México. Esto también implicó un cambio en la audiencia a la que dirigía su medio de comunicación, ya que él mismo lo reconoce, no había conectividad en las comunidades donde se habla purépecha. Entonces fue con una conexión telefónica que pudo acceder a Internet y desde ahí se conectó a la comunidad purépecha, pero que se encontraba fuera de Michoacán, principalmente en Estados Unidos. Creo que vale la pena mencionar, para quienes no están familiarizados con México, hay otro Michoacán, o sea, la misma cantidad de población que tenemos en el estado de Michoacán en México, habita también en Estados Unidos. Hay otros 4 millones de personas con, ya sea michoacanas o con parentesco michoacano en Estados Unidos. Entonces es una comunidad importante la que también está allá. En 2005, por la página shirangua.com, el proyecto obtuvo un reconocimiento del Centro Internacional de Nuevos Medios y el Tecnológico de Monterrey. Esto permitió que Pedro Victoriano fuera a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en Túnez. Ahí se relacionó con otras personas indígenas de América Latina y del norte de América, donde estaban trabajando también proyectos de tecnologías de la información en lenguas indígenas. Ahí entonces le surge otra idea, que es establecer una radio para comunicarse con la comunidad purépecha con mayor cantidad de personas, ¿no? Ya que la oralidad pues permitía llegar a un número más amplio de personas hablantes, quizás que no podían escribirlo, pero que entendían el purépecha. En la programación, de igual modo, narraban noticias o aquellos que ocurrían en el pueblo donde él vivía, además de difundir la música tradicional, en particular la lengua, en la que está en lengua purépecha.
Debido a la falta de recursos económicos que garanticen la capacitación y permanencia de los colaboradores, los espacios de Shirangua se han reducido o se han fusionado con otros proyectos. Un ejemplo es la página purepecha.mx, donde, bueno, ahí comparte algunos espacios. De igual modo, escriben en español, en purépecha y también en inglés. En Facebook también aparece Shirangua Comunicaciones. Su primer publicación está fechada en el 2011 y es sobre el levantamiento que realizó una comunidad llamada Cherán en defensa de sus bosques ante la presencia de talamontes que explotaban el área sin permiso y bajo la protección de cárteles del narcotráfico. Las denuncias de los problemas sociales se mezclan con los carteles de fiestas que hay en las comunidades y con la reflexión sobre la identidad purépecha. Una de estas reflexiones muy recurrente son los fenómenos de comercialización y apropiación cultural de ciertas manifestaciones artísticas y artesanales. Y bueno, después de la plática con Pedro Victoriano y después de un poco de la documentación, puedo decir que las políticas lingüísticas en México relegan a las lenguas originarias. Sin embargo, existen espacios y proyectos de resistencia como Shirangua que dejan abiertos estos senderos para el análisis y la reflexión. Las declaraciones del gobierno federal, la asistencia a cumbres, las firmas de convenios internacionales resultan insuficientes si no hay regulaciones locales que especifiquen prácticas para el impulso del uso de las lenguas originarias y sanciones para las actitudes que las menoscaben. Se quedan en buenas intenciones, citando a Pedro Victoriano. Justamente hace poco leía una nota de que en Veracruz, dos mujeres que trabajaban en una especie de centro telefónico, de call center, hablaban en su lengua y pues el jefe que no hablaba la lengua no entendía, entonces decía que estaban hablando de él y empezó el acoso laboral. Al final ellas renunciaron al trabajo, pero no pusieron ninguna denuncia porque además no había un reglamento que especificara qué se tenía que hacer en esos casos, ¿no? A pesar de que, bueno, el 13 de marzo de 2003, es decir, hace 21 años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Esto derivado de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que pues reconoce la composición pluricultural de México sustentada en los pueblos originarios. En el caso de Michoacán, donde decíamos prevalece el purépecha, han existido dos intentos para que la legislatura local presente una ley de derechos, una ley estatal de derechos lingüísticos. Una fue en el 2019, otra fue en el 2021, que también incluía un instituto estatal de las lenguas originarias de Michoacán. Ninguna ha prosperado. Los medios de comunicación creo que también tienen un papel importante en este ecosistema informativo, ya que en tanto negocio prefieren dirigirse pues, a un público más amplio, olvidando su función social. Entonces, pues desde el Estado se deben abrir las vías para que las lenguas nacionales puedan tener espacios en ellos, comenzando por los medios públicos, que tampoco tienen un indicativo o una guía de cómo incluir a estas lenguas consideradas nacionales. Y que también está justamente en esta ley de derechos lingüísticos la necesidad de instrumentar medidas para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística de la nación mexicana. Desde las comunidades indígenas existen esfuerzos que a veces son más castigados que promovidos. Hace poco hubo una persecución a varias radios indígenas que no pueden cumplir con los requerimientos de las concesiones comerciales y bueno, ahí han habido diversas disputas. Esas voces, intentos y necesidades deben ser protegidas, que no apropiadas por los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil. Se deben propiciar entonces el uso de las lenguas en la cotidianidad, en los núcleos indígenas, y así se debe exigir el ejercicio de otros derechos como la salud, la justicia y la información. Otro aspecto es la formación de los profesionales de la comunicación, que considero debe abarcar el reconocimiento de las lenguas nacionales del país, reconocer su importancia en la diversidad cultural y procurar el impulso a proyectos que las difundan, no solo por la lengua, sino también por la importancia que tiene el periodismo local
la denuncia y el registro de problemáticas sociales, condiciones de vida y su desarrollo. Finalmente, y ya con la existencia de profesionales de la comunicación egresados de universidades, aquí en particular en Michoacán hay una universidad intercultural indígena que tiene esta carrera de comunicación, pues es posible brindar los espacios para la información y opinión desde el pensamiento de las comunidades indígenas, evitando el pensamiento homogéneo, tanto en los medios de comunicación formales como en las redes sociales, que han servido de refugio a los intelectuales y a los promotores e impulsores de las lenguas indígenas. Y bueno, hasta aquí mis reflexiones. Es un trabajo en curso. El título de la ponencia tenía que ver con las políticas públicas en los medios de comunicación, sin que era el objetivo. Sin embargo, pues vemos que no existen, ¿no? Las políticas lingüísticas actualmente van más encaminadas a cuestiones de inclusividad, más que a las lenguas originarias. Y es por eso que a mí me gustaría seguir explorando este tema. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Astrid. Muy interesante tu trabajo. Eh, Continuamos con Gonzalo. Pablo, ¿estás con nosotros? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Adelante. están? Un gusto, Ac- te Un escuchamos. gusto, acá otro argentino. Bueno, mi nombre es Gonzalo Murúa, estoy actualmente residiendo en México. Soy profesor de planta del campus Sonora Norte, un poco lejitos con el calor. Este, Muy y bienvenido. Gracias. Y esta investigación en realidad la desarrollé en Argentina para la Universidad de Palermo, que tenía un estímulo a la investigación. Son temas menos frecuentes, es más complejo estudiar videojuegos porque, bueno, no hay tanto hasta ahora, o sí hay algunos estudios, pero desde diferentes perspectivas. Y yo hice un cruce con las temáticas de género. Voy a compartir pantalla, que tengo una presentación. Ahí ven bien. Perfecto. Bueno. Entonces, básicamente la investigación surgió un poco también a raíz de una pregunta. Yo en realidad soy director de cine y mi carrera raíz y mi maestría son en cine tanto en montaje como en cine documental, que es mi maestría. Pero bueno, investigo este tema de los videojuegos hace rato. Mi tesis, de hecho, de licenciatura fue sobre esta cuestión. Em, y también me interesa pensar en estas narrativas desde la temática de género, específicamente con personajes LGBTIQ+, ¿no? La pregunta ahí surge un poco a partir de qué es lo que sucede en la industria del videojuego, que quintuplica en números a la industria del cine. De hecho, hace poco salió un estudio que no solo a la del cine, sino que también a la de la música fusionadas. Y la pregunta es si existen personajes LGBT y Q+ en sus narraciones, ¿no? Y qué es lo que sucede con esa representación. El objetivo entonces fue relevar y analizar las representaciones de las sexualidades disidentes en un corpus de videojuegos de diferentes géneros y años. Y surgieron obviamente nuevas preguntas, por ejemplo, si existen variaciones a lo largo de los años en las historias y en el modo de narrarlos. La metodología también no quise entrar demasiado y escuché un poco a los compañeros que tampoco se metían de lleno con esto porque quizás no hace las presentaciones, pero sí hubo un relevamiento de documentos bibliográficos, hubo un análisis textual y específicamente en esta presentación, si bien analicé otros corpus, el principal que voy a abarcar es el de la saga de los Sims, que es no sé si lo conocen, pero es una simulación de vida que hace poquito cumplió 25 años. O sea, es como que decimos, wow, yo lo jugaba cuando era chico, entonces sí se nota qué es lo que pasó con estas simulaciones que tanta gente en su momento consumió, ¿no? Y también nosotros, los millennials, porque yo soy millennial, lo consumimos. Entonces, ¿qué sucede con la representación, digamos, de esta vida en tiempo real a partir de los años? Em, Al respecto, primero también se hizo un relevamiento de personajes que no son varones en los videojuegos. Primero utilicé al personaje de Samus Aran del videojuego Metroid, que es de 1986, y fue la primera protagonista relevante fuera de un rol de damisela en apuros, ¿no? De hecho, si vemos diferentes videojuegos a lo largo de la historia, y más sobre todo en este momento que estoy analizando puntual, al principio de los videojuegos, la génesis,
todas eran damiselas que había que rescatar, ¿no? Como en Mario Bros, que de hecho hace poco hubo una película y hubo como una especie de inversión donde... fue después de esta investigación, pero sí es interesante cómo cambiaron el personaje de la mujer que ya era la que rescataba, ¿no? O sea, no era la damisela en apuros. Y en Samus es interesante porque todo el videojuego jugamos con el personaje cubierto de una armadura, o sea, no se sabe que es una mujer, y al final del videojuego se revela que es una mujer, ¿no? Entonces utilizamos este personaje a partir de todos los escenarios, con armas y desplegando un enorme potencial, y al final nos damos cuenta de que es una mujer. Hubo todo, obviamente, una polémica al respecto. De hecho, en algunos países se decía que no era una mujer, se quitó los créditos finales, en los créditos finales se ve que es una mujer y hay varios países que lo censuraron y dejaron como hasta antes de esa revelación, ¿no? Em, entonces, en relación y yendo un poquito más adelante, hay que pensar en, bueno, la codificación de la comunidad LGBTIQ en los videojuegos, y en ese sentido, como yo vengo de cine y también obviamente hay un análisis de los medios masivos, ¿no? Si se quiere también del cine y de cómo representa el cine y cómo fue la evolución, que sí es anterior al videojuego, pero sí vemos como hay ciertos métodos o ciertas cuestiones que se replican, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, esto que ahí menciono, que es el Código Hays de 1934 en Hollywood, donde directamente se prohibía mostrar personajes no heterosexuales, ¿no? O sea, de hecho así lo codificaba ese escrito. Hay algunos ejemplos, como en El Halcón Maltés, que el personaje no se dice nunca que es homosexual, pero sí todo el tiempo se lo intenta marcar con cuestiones estereotípicas de las peores que conocemos para marcar que no es heterosexual, ¿no? Que es gay. De la misma manera, con la evolución de esta representación en el cine, en Dressed to Kill de Brian De Palma, también vemos que o sea, el personaje del asesino o la asesina, en realidad es del asesino porque es varón, pero se viste de mujer, entonces es como que vemos el travestismo como un trastorno de identidad, ¿no? Hasta dentro de la película también de alguna manera se lo identifica de esa manera. Y de esta manera los videojuegos repiten ese mismo mecanismo, que es particular, pero no nos sorprende, que las representaciones en un principio fueron bastante estereotípicas, ¿no? En 1991, como vemos ahí en Crime Fighters, yo puse ahí la imagen que es esta de la izquierda. Los homosexuales directamente cuando atacan al personaje principal es como que se enganchan y parecen como perros en celo, descripción literal. Y lo mismo sucede con Police Quest Open Season de 1993, que también hay una cuestión de, bueno, el personaje crossdresser como la persona que está dentro de la ilegalidad y que es un asesino y que hay que prenderlo fuego para neutralizarlo, ¿no? Entonces sí vemos que se fue construyendo a partir también, obviamente, de la cultura popular, una imagen negativa de los personajes gays en los videojuegos, ¿no? Y por último, ahí también menciona el caso de Street Fighter de 1989, que tiene un personaje que se llama Poison, que es un personaje trans. Obviamente, lo mismo que sucede con Samus Aran, que mencionaba anteriormente, hubo una polémica en Occidente y en Japón, donde se la considera una mujer trans, y en Estados Unidos y Latinoamérica la consideraron una mujer cis, ¿no? O sea, hay como una ambigüedad ahí en relación al personaje, entonces lo dejaron un poco librado de las culturas populares de cada uno de los países, y de hecho Nintendo no mencionaba nada en relación a si era o no un personaje trans. Entonces, en este punto de la investigación, surgen nuevas preguntas. Ahí, como decía bien la compañera, muchas veces, y es lo interesante de las investigaciones, nos basamos mucho en las preguntas y siempre nos dejan más preguntas y es muy difícil decir una investigación queda cerrada o se cierra como un círculo. Entonces sí hay algunas cuestiones como qué sucede en los últimos años debido a la expansión de las ideas que mencionamos anteriormente, si es posible seguir tapando lo que se escapa a la heteronorma, porque el mundo en particular no lo desarrollo en esta presentación, pero sí el mundo gamer tuvo muchas cuestiones en relación a los videojuegos que mencionaban personajes gays o que habían personajes gays, salieron a quejarse. O sea, es como un ambiente bastante machista y retrógrado, a pesar de que los últimos estudios en los últimos estudios cuantitativos se demuestra que las mujeres son la mitad que los varones, o sea, el 50% son mujeres que juegan y el otro 50% varones, o sea, en el mundo contemporáneo
no hay una desigualdad en eso, ¿no? O sea, hay muchas mujeres gamers, muchas mujeres compitiendo en estas famosas competencias de eSports, o sea, que son las que están bastante en auge, ¿no? Que van directamente a jugar, a competir, y es como se lo considera como un deporte. Y hay muchas mujeres que han ganado esas competencias y hay muchas mujeres que han sido estigmatizadas por ganar esas competencias al punto de suicidarse, ¿no? Que sí, sí es un caso, hay un caso que no menciono en esta investigación, pero sí menciono en otra, en relación a la gravedad del asunto, ¿no? De un grupo, digamos, sí, de una comunidad muy cerrada, ¿no? La comunidad gamer. Pero en los últimos años sí ha habido algún tipo de cambio, ¿no? Y eso es que también de eso se trata esta investigación. En primer lugar, dos personajes claves ahí secundarios, en un primer momento como hasta medio tímido el acercamiento, de Last of Us en el 2013, que de hecho salió una serie hace no tanto en Netflix, que le fue muy bien. Bill es un personaje que no presenta ningún rasgo estereotípico gay, pero encuentra a su pareja muerta y le cuenta a Frank, el protagonista, sobre el vínculo que habían tenido, ¿no? Lo mismo con Arkham Knight de Batman en el 2015, donde también hay una conversación de un personaje secundario, donde se intercepta esa conversación entre dos militares y uno le menciona al otro que su otra mitad es un abogado especializado en derechos humanos, ¿no? Su otra mitad, o sea, no dice su pareja, pero dice su otra mitad, que ya es un avance. Y después el segundo punto que analicé fue la inclusión de personajes activos, ¿no? Ya no personajes secundarios que no podemos manejar ni manipular, sino personajes que directamente podemos, a partir de nuestro joystick o de nuestro mando, mover y identificarnos y generar algún tipo de, como dice Santaella, una estudiosa de los videojuegos y de otras temáticas, dice que hay una identificación encarnada, ¿no? Con los personajes que manejamos. Entonces, sí es como que logramos un acercamiento. Y ahí hay dos personajes tanto en Mass Effect como en The Last of Us en la segunda entrega del 2018, donde vemos que Ellie representa el colectivo lésbico, que eso también es un gran avance, en relación con una relación amorosa con Dina, ¿no? Y se presenta en The Last of Us 2 como un personaje versátil, protagonista tanto por lo que es como por lo que representa. Y por último, para cerrar el análisis de caso que les mencioné al inicio, que es el de los Sims, ¿no? Esta simulación en tiempo real de la vida, y una pequeña cronología de qué sucedió a lo largo de los años. En primer lugar, en 1999 fue algo muy, muy polémico y genial, ¿no? Porque a veces las casualidades no se dan solas. Ahora que estamos encima con el auge de las inteligencias artificiales, hubo un malentendido en la generación de inteligencias artificiales que utilizaba el videojuego y dos mujeres se besan en vivo en la convención E3, que es donde se lanza este videojuego, ¿no? Entonces ahí hubo como una especie de escándalo, ¿no? Es como, bueno, ¿qué pasó? O sea, y a partir de eso, como vieron que hubo si bien un grupo que repudió esto, otro grupo que lo aceptó y le pareció hasta positivo, se empiezan a incluir dentro de estas inteligencias artificiales determinados elementos como esta cuestión de poder coquetear, enamorarse y invitar, mudarse otro personaje a nuestra casa, ¿no? Todavía no había algo tan 100% transparente, pero sí, o sea, no te podías casar, de hecho en el Sims te podés casar, pero no te podías casar con una pareja del mismo sexo, pero sí podías hacer todo esto que menciono. En el 2005 ya se introduce en el Sims 2 Nightlife un sistema de química entre dos personajes que no está influenciado por el género, sino por los rasgos de personalidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos ciertas afinidades con otros personajes, nos podemos enamorar e iniciar una relación romántica. Es muy gracioso porque hay unión de hecho entre personajes del mismo sexo y matrimonio entre personajes de diferentes géneros, ¿no? Pero sí se ve un gran avance que va incluso en relación a muchos países que tenían su matrimonio igualitario dentro de esos periodos. En el 2009 ya sí podemos iniciar en el Sims 3 el casamiento con cualquier género sin problema. En el 2013 se agrega la posibilidad de ir a un Oasis Landing y pagar un dinero para generar un hijo genéticamente biológico de parejas del mismo sexo. Y en el 2014, que es como lo más revolucionario de todo, fue eliminar el sexo directamente, ¿no? O sea, ahí se puede tanto hacer personajes masculinos, femeninos, y también se puede generar personajes sin sexo, ¿no? Sin género, perdón. Entonces, sí es algo que estuvo muy bien y que también
se hizo con referentes de colectivos LGBTIQ+, como esta plataforma que menciono ahí, que es GLAADS, Transgender Media Program, para evitar errores, ¿no? Porque obviamente hay ciertas cuestiones que un desarrollador de videojuegos no tiene por qué saber, ni un guionista. Entonces sí hubo algo que a mí me parece muy, muy bueno y muy valorable, que informarse, ¿no? O sea, la cuestión de informarse y abrir un poco la industria de estos videojuegos, que también, no lo mencioné antes, pero son videojuegos que se llaman clase A, es decir, videojuegos muy populares, muy conocidos y que ya tienen grandes empresas por detrás de ellos y grandes productoras que, bueno, salen estos juegos y enseguida ya se van a vender y vamos a saber que hay un gran éxito porque hay estudios de mercado por detrás. Con los años, obviamente, está habiendo muchas producciones indies que han generado muchos videojuegos excelentes en relación a la temática de género y, y en diferentes países, ¿no? Que estaba muy centrado originalmente en Estados Unidos, en Japón, ¿no? Que son los grandes, o fueron en su momento, no, son también ahora los grandes productores, pero se fue desplazando. Ahí también está bueno que se ubiquen las industrias en Europa, ¿no? Mismo en Latinoamérica. Entonces también esas ideas culturales van permeando, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo de los videojuegos. Pero bueno, básicamente esa es mi presentación. Les dejo el QR por si quieren acceder a la misma, y les agradezco su tiempo. Ahí también está mi mail del TEC donde soy profe de planta. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Muchas gracias a todos los participantes. Ha sido en verdad una mesa maravillosa. Hemos escuchado grandes ponencias. ¿Alguien tiene preguntas? Tenemos poquito tiempo, pero sí podemos tomar unas preguntas. Bueno, en lo que se animan, vayan pensando en sus preguntas. Yo tengo varias cosas, todas sus ponencias me parecieron sumamente interesantes. Y tengo una pregunta para Mercedes, los tengo en orden de ponencia porque todos me sacaron muchas dudas. Mercedes, algo, no sé si mencionaste sobre la capacidad de respuesta. Yo pensaba en esta forma de dar las noticias que es envolvente con realidad aumentada y demás, ¿no? En términos de producción, ¿cuál es la capacidad de respuesta a la hora de cubrir notas con estos medios? Es decir, porque estos medios no son susceptibles de cualquier tipo de nota, ¿no? ¿O cómo en tu investigación pudiste detectar alguna relación entre el tipo de nota que puede cubrirse de esta forma? ¿Te refieres a la temática? A si predomina a lo mejor en temas de política o de sociedad o de internacional. ¿Te refieres a eso? Por ejemplo, yo soy profesora de transmedia, por ejemplo, Sí. y cuando hablamos de periodismo transmedia, por lo general el tipo de cobertura que vemos son de cosas que permiten una planeación. Por ejemplo, hacer una cobertura de los Juegos Olímpicos o de las, ¿cómo se llama? O de las de fútbol, los mundiales de fútbol, o de ese tipo de eventos que con muchos meses de antelación yo puedo ir generando pues todo este tipo de gráficos o materiales, digo, para la transmedia, ¿no? Es la temporalidad y no porque yo veo unas del material que nos presentaste, un volcán haciendo erupción y demás, y que digo, bueno, si esto nos toma por sorpresa, o sea, tenía yo nada más curiosidad, ¿qué tipo de notas Sí, son? te entiendo, sí, sí. Bueno, esto ha ido evolucionando porque, como decía en mi presentación, la pionera fue Antena 3 en 2018 y es verdad que al principio determinadas creaciones de realidad aumentada sí que llevaban un tiempo, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras más espectaculares se refería a la Casa Blanca, al despacho Oval, y el presentador iba hablando por el despacho Oval, pues en relación a algo que estaba pasando en Estados Unidos, ¿no? Y eso sí que llevó semanas realizarlo, ¿no? Pero realmente estamos hablando de realidad aumentada en informativos diarios. Entonces eso ha ido Ok. cambiando y hoy día es posible hacerlo, lo hacen es decir, las reuniones de los informativos normalmente son por la mañana, tampoco demasiado temprano, a lo mejor a las 10 de la mañana, para un informativo que se emite a las 2 o a las 3 de la tarde. Entonces en ese espacio de apenas 5 horas
son capaces de hacer este tipo de creaciones. Hoy día se ha agilizado mucho. ¿Por qué? Porque los programas, por ejemplo, tienen ya una serie de plantillas, una serie de formatos que pueden repetir y que pueden ir, digamos, transformando, variando, pero a veces la base ya la tienen hecha. Y en el caso del volcán, la verdad es que el papel que ha desempeñado esta cadena canaria, que como decía al principio, la Radio Televisión Canaria no es una televisión de grandes medios ni de equipos muy numerosos. Sin embargo, estas imágenes que veíamos las hacían de un día para otro. Estuvieron haciendo la cobertura de la erupción del volcán desde que se produjo un 19 de septiembre hasta finales de año y es un programa diario. Y todos los días incluían mínimo 2, 3, 4 piezas como las que habéis visto de realidad aumentada. Entonces, bueno, no ha habido tiempo de ver demasiado, pero hay algunas que son realmente espectaculares. O sea, donde vemos a lo mejor al presentador pilotando un helicóptero para tener una visión aérea de cómo está evolucionando la lava, de cómo penetra en el mar, de los daños que está causando. Realmente hay producciones que son espectaculares y se hacen con mucha rapidez ya hoy día. Qué interesante. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? Otra, sí, Mercedes, te escucho. Ah, no, ese es usted, perdón, es que veo nada más los micrófonos que se levantan. En cuanto al periodismo visual que nos habló Damián y Celeste, Pedro, Damián y Celeste, eh, una cosa que no sé si mencionan, pero llaman siempre mi atención con el periodismo visual. En esa investigación que hicieron, a mí me da curiosidad saber cuál es el aporte a la claridad por parte de las audiencias, porque siempre que analizamos las visualizaciones siempre tienen una manera de presentar datos duros, en teoría, bueno, eso es lo que hay detrás, datos duros que eh, permiten ver los insights con mucha mayor facilidad y permiten comunicar a más detalle de una manera más pronta la compleja relación entre la data. Ahora, eso es lo que pensamos los productores, ¿no? De visualizaciones, pero ¿tienen información sobre cuál es la percepción de la audiencia en relación a la claridad? No, por eso, Anabel, decíamos, ¿no? En las conclusiones que faltan estudios desde el lado de la audiencia, concretamente. Tenemos datos, que son los datos cuantitativos que tienen los medios, que ellos, los informantes claves, nos decían. Nosotros sabemos que funciona. ¿Por qué? Claro. Y porque nosotros usamos las notas que tienen estos elementos visuales, tienen más visitas, más difusión en redes y al mismo tiempo también tienen más permanencia en esas notas, ¿no? Entonces, sabemos que funcionan. Ahora, faltan estudios que aborden esa perspectiva desde la audiencia, Claro, ¿no? Eso pero sí falta, qué sí. interesante. Muchas gracias. Sí, ¿alguien levanta la mano? Sí, a mí me gustaría preguntarle a Damián y a la compañera que también, la colega que ha hablado sobre periodismo de datos, si esto se ha, porque no estoy segura de si lo he entendido bien al principio, de si se ha incorporado realmente el periodismo de datos y en concreto esta dimensión de la visualización en los planes de estudio. Eso es una preocupación que, por ejemplo, tenemos en la Universidad de Nebrija. Hace, pues yo creo que fue en 2015-2016, casualmente yo dirigí un máster donde se cambió todo el plan de estudios para incorporar asignaturas relacionadas con periodismo de datos, ¿no? Entonces, desde entonces hemos ido siguiendo un poco en España cómo esto se ha ido transformando, pero el proceso es todavía un poco lento, de manera que en el nivel de máster o de posgrado hay una mayor incidencia de este tipo de asignaturas con un enfoque práctico, pero en grado todavía son escasos los ejemplos de universidades que incluyen el periodismo de datos y en concreto la visualización o partes como el fact-checking en los planes de estudio. Entonces, me gustaría preguntar cómo es eso en vuestra universidad o cómo es el panorama en general en Argentina. Bien, muy bien. Este tema lo trabajé justamente en mi tesis de maestría, que tuvo que ver con la enseñanza del periodismo de datos.
La verdad es que en Argentina en particular, pero en general en América Latina, la enseñanza del periodismo de datos, del fact-checking, de la visualización de la información, porque dependiendo el enfoque podía ser cualquiera de estas tres aristas, se da mayormente en cursos extracurriculares o de posgrado. Son muy pocas las universidades que tienen dentro de su oferta de grado y su oferta curricular una materia que aborde el periodismo de datos. Sin embargo, hubo una investigación que realizó un grupo de investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que justamente, además de destacar el caso de la Universidad Nacional de Avellaneda, abordó distintas universidades que incorporan desde la perspectiva del currículum oculto la enseñanza de muchos aspectos del periodismo de datos. Sin embargo, no hay eh, prácticamente materias que sean específicas del periodismo de datos. Eh, Esto en los últimos 2, 3 años, te diría la investigación de la Universidad Nacional de Loma de Zamora tendrá 4 años. En los últimos 2, 3 años tibiamente empezó a cambiar, se empiezan a incorporar desde el corpus de materias optativas que tienen distintas carreras, distintas universidades, la opción de la materia periodismo de datos. Eh, y te diría que se trata de incorporar en distintas materias que por ahí no son específicamente periodismo de datos, pero en investigación periodística, en materias como infografía muchas veces que tienen las carreras, o en trabajos interdisciplinarios en las mismas carreras, ¿no? Distintas unidades curriculares que abordan el periodismo de datos, invitando panelistas, organizando eventos, pequeñas formaciones y demás. Y después en el contexto de América Latina es más o menos parecido. Hay mucha oferta de posgrado, pero poca de grado. Un caso destacable es la Universidad Nacional de La Habana, por ejemplo, que también fue otra de las pioneras en incorporar la materia específica de periodismo de datos. No sé si respondí. Sí, sí, perfectamente. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Alguien manda un mensaje, pero no es una pregunta. Muchas gracias por sus mensajes. Yo tenía una pregunta para Giselle. Astrid. Giselle, ¿estás aquí con nosotros? Astrid, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu ponencia. Me pareció sumamente interesante conocer el periodismo desde la lengua purépecha o la difusión de espacios noticiosos en purépecha. ¿Has revisado los casos de la India y Bolivia? Porque tienen una complejidad lingüística en términos legales, digamos, han alcanzado mayores legislaciones de las que tiene México. A lo mejor puede ser un ejemplo a seguir en cuanto a lo que han logrado en términos legales en otras lenguas que se han logrado oficializar, que son también lenguas muy importantes de estos países. No te escucho, ¿puedes desbloquear tu... Ahí, Ya. ya, perfecto, muchas gracias. Gracias. La verdad es que no los he revisado. Ajá, Sin embargo, sí tengo la noción de Bolivia, ¿no? Lo que menciona. ajá, Aquí, por ejemplo, ni siquiera la señalética de las comunidades está en la lengua, ¿no? Que habla ujú. Eso está lo indígena. padrísimo. Entonces, gracias por el... porque sí, creo que también, por ejemplo, en Brasil también hay por lo menos más interés, ¿no? En la Ujú, cuestión de la lengua en los medios de comunicación. Y mucho tiene que ver con que justo no solo es un compromiso del Estado, que sí es el que tiene que facilitarlo, ¿no? La ley, ujú,
pero también del ecosistema. Yo me interesa mucho el ecosistema mediático y Ujú, pues si es de interés o no, ¿no? Porque claro. muchos son intereses comerciales y ahí es donde pues se puede frenar un poco. Entonces, bueno, lo voy a revisar. Sí me Ujú, gustaría ampliar el tema ujú, porque considero que son muchos factores los que tienen que intervenir para que se pueda dar esta sociabilización de la lengua también. claro. Ay, muchísimas gracias. Muy interesante tu Gracias. trabajo. Eh, ¿Alguien más quiere hacer preguntas a nuestros maravillosos ponentes? ¿No? Bueno, eh, Gonzalo, también muchas gracias por tu ponencia sobre los videojuegos. Es un planteamiento que yo no me había hecho y me parece muy interesante. Nos mencionabas que en los Sims suceden políticas de avanzada que anteceden a las políticas reales. Sí, hubo, bueno, en algunos casos sí, ¿no? O Ujú, sea, justo estaba pensando, porque yo dije, no, matrimonio igualitario, y estaba pensando en el año, ¿no? Y en realidad no se claro, tendría que hacer la investigación precisa, pero creo que en ese caso sí, pero es antecedió. interesante, ¿no? Sí, Porque son plataformas que tienen mucha visibilidad y tienen sí, mucho alcance. Entonces, es interesante ver el tipo de apertura que puede haber en una de esas plataformas, el impacto que puede tener en un entorno legal, ¿no? sí, Eh, sí, también Es, varía mucho, o sea, hay ciertas cuestiones como que habría que estudiar, pero en relación a la recepción, ¿no? O sea, muchas veces algo que yo inicié con esta investigación, pero al final se fue por otro lado, era mm, la utilización de personajes femeninos ujú. por parte de varones, ¿no? Ah, Entonces, como sí. que eso fue como lo primero y después fui cambiándolo, pero al principio me pareció eso como que seguramente en algún momento lo desarrolle. Pero es interesante también pensar en esta cuestión que mencionaba al final, ¿no? En la identificación encarnada y en qué es lo que sucede en relación a la recepción bueno, y la utilización, ¿no? Desde lo interactivo, como usuarios, no tanto como Ujú, espectadores de videojuegos. Hay varios estudios muy interesantes. Hay algunos en relación a la comunidad afrodescendiente, ujú, porque también, bueno, esta cuestión de qué personaje manejamos y cómo impacta en nosotros manejar personajes con los que nos podamos identificar, ¿no? Porque claro, hubo mucho, o sea, hubo como muchos años donde siempre los personajes eran blancos, heterosexuales, claro. Ujú, hegemónicos, y bueno, ¿qué pasa ahora con otro tipo de personajes? Incluso, por ejemplo, las mujeres no tan hiperfeminizadas, ¿no? En los videojuegos, ujú, que ujú, con el caso de Horizon, un videojuego donde la mujer no estaba hiperfeminizada, y la manejamos y es como un personaje espectacular. No está tampoco masculinizada, entonces es como que ujú, está muy bien qué es lo que está sucediendo en términos de representación. Ahí todo un poco algo que escuchaba de Paul Preciado el otro día, que decía la representación es disidencia. Entonces, sí es claro. importante para la comunidad LGBT, para nosotros como comunidad también, Ujú. tener representación y qué es lo que sucede. Y luego que de estas cosas que mencionas sobre las representaciones son problemas que ya se tienen en la televisión y el cine, ¿no? De no estar todos representados, pero sería interesante ver cuándo hay una mayor aceptación o integración, o sea, cuándo en los videojuegos se ha ido un paso más adelante que en los otros medios, ¿no? O cómo es diferente, porque digamos, estas dictaduras estéticas y de valores, ¿verdad? Están en todos los medios, ¿no? Porque son reflejos de la sociedad, ¿no? Pero ¿qué ofrece el medio de los videojuegos eh, a la hora de enfrentar estas situaciones, ¿no? Que Sí, sería totalmente, interesante. totalmente. Pero A ver, hay una pregunta. ¿Qué otros estudios sobre representaciones en videojuegos se han realizado, explorado? Hacer un análisis también, pero de representación de la religión. Sí. De religión, sabes que no, no sé si leí algo. Hay muchos, generalmente en español se encuentra bien poco, la verdad. O sea, los estudios son más
generalmente en inglés o en portugués. En Brasil sí hay muy buena investigación. Em, pero no, de religión estaría buenísimo, no, no lo pensé. Y hay algunos temas muy interesantes como para desarmar ahí. ¿Alguien más tiene más preguntas? Yo ¿No? solo hacer un comentario, no una pregunta. En España yo creo que en temas de representación, tanto pues en relación a, obviamente, la variedad que existe en cuestión de orientación sexual, etnia, etcétera, y sobre todo en lo referido al colectivo LGTBI, ha sido fundamental el impacto de las series. Yo conozco mucho menos el mundo de los videojuegos, aunque creo que, como ha señalado Gonzalo, al final es una producción que es mayor incluso que la del cine y además con una incidencia muy importante porque sobre todo afecta a poblaciones, a audiencias muy jóvenes, ¿no? Entonces es determinante un poco en su... Ellos están un poco articulando su visión del mundo, ¿no? Entonces en España sí que hay ejemplos muchos de series que han tenido mucho impacto en esto, ¿no? En aceptar la diversidad y en concreto en relación al colectivo LGTBI. No sé si conocen el caso de Veneno, que es una historia real de una mujer transexual, por poner solo un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos más. Entonces yo creo que en el mundo de los videojuegos seguramente es una línea bastante parecida, pero que probablemente, como señalaba Gonzalo, tiene un impacto todavía mayor que el de las series. Sí, sí, absolutamente. De hecho, en Barcelona también produjeron un juego que a mí me encanta, que se llama Gris, que es sobre el duelo. Es un videojuego indie, pero es sublime, ¿no? O sea, yo lo usé por investigación sobre videojuegos como forma artística. Y sí está bueno como que se empiecen a, como decía antes, a desplazar un poco los mercados. Y sí, de la representación, bueno, también tenemos mucho de ahí como almodovariano, ¿no? Pero están los Javis, que son los que produjeron La Veneno, tenemos RuPaul España, que también es algo que está muy bien, ¿no? O sea, sí hacen bastante punta con ese tema y dentro de Latinoamérica hay algunas series como que anteceden, ¿no? Ese es otro capítulo, pero sí hay como, se está cambiando un poco la visión y sí es verdad que viene un poco desde las juventudes, ¿no? Que son las que más están demandando estos cambios. Ujú. Bien, pues muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. Ha sido un gran aprendizaje escucharlos. Muchísimas gracias y pues nada, un placer y continuamos con las siguientes actividades de nuestro coloquio. Damos esta mesa por concluida y un gran gusto estar aquí con ustedes. Muchas Gracias a gracias, ti, muchas gracias. gracias a todos, un Muchas placer. gracias. Gracias, un gusto. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Hasta luego.